Bienvenidos a todos de nuevo, Shabbat Shalom, y a los que nos estén viendo por las redes sociales. Este humilde estudio lo vamos a dedicar en memoria de nuevo del rabino Guidón, nuestro amado hermano que partió con el Señor y que se caracterizaba por su sencillez, su humildad, reflejaba siempre mucha paz. Incluso yo tuve la oportunidad de verlo, apenas había fallecido, y su expresión era una expresión de paz. Ese día iba a compartir un estudio bíblico y acababa de preparar también un estudio para el Shabbat del día de hoy que le tocaba dar él en la sinagoga donde él se congrega. Y le comentaba yo a Juanita, a Andrés, que así me gustaría a mí vivir hasta el último día en este mundo, con ese deseo de compartir la palabra y de servir a las demás personas. Ok, la parashá de esta semana se llama Parashá Toldot y se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 25-19 hasta el 28-9. Toldot o Toledot significa generaciones. Y viéndolo desde el punto de vista pictográfico, letra por letra, vamos a ver que se conforma por 5 letras, la Taf, la Vaf, la Lamet, la Dalet y de nuevo la Taf. La Taf significa señal de pacto o pacto, la Vaf representa un clavo que une, ¿no? Que es la unión, lo que conecta, la Lamet representa la voz de autoridad de Dios, la Dalet, la puerta que nos da entrada, ¿no? Y la Taf, como les dije, el pacto. Entonces, podríamos formar una oración como esta, que generaciones trata de la señal del pacto conectada a la voz de autoridad, el clavo conectado a la voz de autoridad, que es la puerta de entrada al pacto que es la vida eterna. Y si lo pudiéramos representar gráficamente, podríamos imaginarnos algo parecido a esto. La señal del clavo en la voz de autoridad, que es Yeshua, es la puerta a la vida eterna, al pacto. De eso se trata esta porción de la parashá. El objetivo del estudio lo vamos a dividir en 2 partes. Pues. Uno, el plan del Eterno. ¿Cuál es el plan del Eterno? La salvación del hombre y de toda su creación por medio de Yeshua HaMashiach, que es la simiente prometida. Y el segundo aspecto que vamos a estar viendo es cómo se ejecuta este plan en los patriarcas. Comenzó en Abraham, en las últimas parashá, continuó con Isaac y vamos a ver hoy Isaac y Jacob. Y cómo este mismo objetivo de Dios, este mismo plan de Dios puede continuar hoy en día a través de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a comenzar con el primer versículo de esta parashá, que se encuentra en Génesis 25, 19. ¿Tienen micrófonos? ¿Sí? Algunos versículos lo vamos a leer ustedes, otros los voy a leer yo. Y así vamos a hacer este estudio de manera dinámica. Siéntanse en la confianza de, en un momento dado, intervenir, hacer alguna pregunta. Génesis 25, 19, Javi. Ok. Ya habíamos visto que no solamente Abraham había engendrado a Isaac, había engendrado también a Ismael. Pero cuando hablamos de la generación que se trata de generar hijos del pacto, hijos de Dios, generar pueblo de Israel, Ismael no entraba en ese pacto. Por eso solamente se nombra al principio de este versículo a Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo de Sara. Continuamos con el siguiente versículo, Daniela, por favor. No tan rápido, pausadamente.
Ok. Fíjense, ya habíamos estudiado que Noé había maldecido a su hijo Can, o mejor dicho, a Canaán, hijo de Can, por haber descubierto su desnudez, y los cananeos eran los habitantes de la tierra prometida. Por lo tanto, Abraham mandó a buscar una esposa para Isaac, de entre sus parientes, que eran arameos, descendientes de Sem y no descendientes de Can. Y lo mismo hizo y Isaac se casó con Ribca, que era aramea y no era cananea, lo cual es muy importante. Pero al igual que Sara, era estéril. Entonces la esposa de Abraham era estéril, la esposa de Isaac era estéril también. Y esto nos indica que el nacimiento de un hijo de Dios, de una persona que sea parte del pueblo de Israel, es una obra espiritual y milagrosa, no es algo carnal. Entonces, Isaac, ¿qué hizo? Oró. Su esposa, él estuvo casado con Ribca como 20 o 25 años sin tener hijos. ¿Y qué fue lo que él hizo? Oró y se produjo el milagro. Y todos los hijos de Dios son producto de un milagro por medio de la oración. Porque todos nosotros cuando nacimos en condenación. Nuestros hijos cuando nacieron en condenación. Por lo tanto, el hecho de que cada uno de los que estemos aquí hayamos creído en el Eterno es producto de un milagro y producto de la oración de muchas personas. Ok, continuamos con el siguiente versículo. Juanita, por favor. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué digo yo que pueda consultar a Hashem? Ok, dentro de su vientre, dentro de su interior, ella sentía esa lucha, ¿no? Pero es una lucha que también tenemos todos nosotros, la lucha entre la carne y la lucha entre el espíritu. Y eso se refleja muy bien en lo que escribió Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces, hay una lucha dentro del ser humano. Y la vemos muy bien en esta historia, donde desde el vientre habían dos personalidades total y absolutamente diferentes. Vamos a seguir leyendo la parashá y no sé cuál es su nombre, pero si Andrea, ¿nos puede leer, por favor, el versículo 23 de la parashá? Y Hashem le dijo, dos naciones hay en tu seno, y los pueblos se dividirán desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que ¿quién era el mayor? El que nació primero, que fue Esaú es Esaf. El mayor servirá al menor, que era Isaac. Sin embargo, detrás de esta expresión, que en hebreo es Verav, Yabot, Sair, hay una revelación profunda escondida. Para poder profundizar en esto, vamos a ver el significado de cada palabra, Verav, Yabot, Sair. Fíjense, la palabra Verav viene de Rab, que significa grande o mucho. Yabot viene de Abad, que significa servir o trabajar. Y la palabra Tzair significa pequeño o insignificante.
podemos perfectamente leer aquí en esta expresión que el grande servirá pequeño. Ahora, ¿quién es el más grande de todos? Hashem mismo. ¿Y cómo sirvió Hashem para nuestra salvación? A través de Yeshua, que es él mismo, pero vestido con un traje humano. El grande servirá pequeño. Esto es parte del plan del Eterno. Es indispensable para que podamos, cada uno de nosotros estar sentado aquí hoy en día, para que se pueda ejecutar el milagro del nacimiento de un hijo de Israel. Dice en Filipenses 2, del 6 al 7, señor papá de Andrés, ¿su nombre es Andrés también? Manuel, señor Manuel. ¿Nos puede leer Filipenses 2, del 6 al 7? El grande no le importó ser igual a Dios. Se despojó para servirnos, para trabajar por nuestra salvación, haciéndose pequeño en forma de hombre. Y Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso lo leyó Andrés ahorita en la lectura de la Torá. Entonces vemos que detrás de esta expresión hay una gran revelación. Seguimos leyendo la parashá ahora con los versículos 24 y 26. Señora Yoli, por favor. Ok, entonces él se casó cuando tenía 40 y fue a los 60 que tuvo a su hijo Jacob, ¿no? Pasaron 20 años. Ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Fíjense, aquí hay la palabra talón, se dice así, se dice ekef. Y la palabra, el nombre que le puso Isaac a Jacob, es la misma palabra talón, pero con la letra yod al principio. La letra yod representa la diestra, la mano. Y entonces por eso es que se llama, ¿no? Y dice ahí, con su mano agarrada al talón de Esaf. Por lo tanto lo llamaron Jacob, que es la mano que agarra el talón. ¿Entienden? ¿Ven el significado tan bello de cada letra, de cada palabra en el hebreo? No, nada es por casualidad, ¿no? Fíjense, cuando nació Esaf, él nació rojizo, pelirrojo. Quiere decir que tenía un humor muy fuerte y nació peludo. Oye, Dan, ¿cuántos años pasaron para que tú tuvieras esa barba tan hermosa de hoy en día? Y que te saliera pelo en el pecho así. Mira, ¿qué quiere decir? Que Esaf ya nació maduro, ya no iba a madurar más de ahí, ya nació hecho, formado como que más allá, ¿no? Y hay un comentario que está en el Talmud, el comentario Bereshit Rabbah, que dice lo siguiente: he escuchado un midrash homilético que lo expone de acuerdo con su significado simple. Fue con justicia, aquí vamos a ver por qué él estaba agarrado del talón, y sabemos que Esaf fue el primogénito, fue el que salió primero, ¿no? Pero vamos a ver un análisis de esto, ¿no? Fue con justicia que lo estaba agarrando para detenerlo.
Jacob fue concebido desde la primera gota de semen y Esaú o Esaf desde la segunda. Ve y aprende de un tubo con una abertura estrecha, coloca 2 piedras una tras otra, el que entra primero saldrá último y el que entra último saldrá primero. Resulta que Esaf, quien fue concebido de último, y entonces Jacob vino a retenerlo, de modo que para ser el primero para el nacimiento, sería el mismo que el primero para la concepción, y él abriría el útero de su madre y tomaría el estado de primogénito con justicia. Esa fue la intención. Mira, yo fui concebido primero, no tú, pero tú vas a salir primero que yo. Déjame agarrarte como un acto de justicia para intentar salir yo primero que tú, ¿no? Pero no es con nuestras fuerzas que nosotros vamos a obtener el triunfo, sino es con el Santo Espíritu del Eterno. Y lo vamos a ver más adelante con el desarrollo de la historia. Aquí, desde la concepción, se está planteando que el verdadero primogénito era Jacob, no era Esaf. Ok. Y en Jeremías 46, 28, dice, por favor Isabel, ¿puedes leernos? Por eso el dicho que lo dijo Yeshua, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Porque de Esaf vinieron naciones como los edomitas, pero esas naciones se iban a acabar como si tuviera una antorcha o una vela prendida, y el que iba a quedar era Jacob. Fíjense, vamos a continuar la lectura. Mari Carmen, ¿puedes leernos la primera parte del versículo 27 de Génesis 25, por favor? Los niños crecieron, y Esaf llegó a ser diestro, cazador, hombre del campo. Diestro, cazador, hombre del campo. ¿Qué significa eso? Bueno, que él conocía la caza, era experto en ese sentido, y él siempre estaba lleno ¿de qué? De engaño. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales salvajes, ¿cómo se cazan? Con engaño, ¿no? Y yo quise ponerle, para que ustedes se imaginen, quiero que se imaginen la personalidad de Esaf a través de este pequeño video. Vamos a ver si funciona aquí. Ya va, perdón. Cónchale. Los videos a veces me fallan. Bueno, no importa. Esa se lo voy a narrar y ustedes se lo imaginan. Esa culebra que está ahí, que vive en el desierto, la forma de sus escamas o de su, si se le puede decir escamas, se camuflajea con la arena del desierto. Y ella se entierra en la arena, saca su colita que está cerca de su boca, ¿no? Saca la cola, la puntica, y el lagarto se siente atraído y cuando pasa por ahí cerca de la cola, ella lo atrapa, ¿no? Ese es el mecanismo de cacería de esta culebra. Bueno, Esaf era así. Esaf era así, y más adelante vamos a comprenderlo todavía mejor. Ahora vamos a ver en contraste, que era lo opuesto, Jacob, que dice el versículo, la parte B del versículo 25-27, Dan. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Esa expresión, pacífico, que habitaba en tiendas, Tam, Yosef, Olajín. Y ahora vamos a analizar un poquito más esas tres expresiones y vamos a ver que el Señor nos revela y nos regala para entender mejor eso. La palabra tan
significa perfecto, íntegro, o sea, una persona transparente ante Dios, que el corazón le pertenece al Señor, ¿no? Eso significa tan. Así le había dicho el Señor a Noaj, que él era perfecto en todo su camino, no que no cometiera errores. En hebreo no significa eso, en hebreo significa es la integridad de corazón. Jacob era íntegro. La palabra Yosef, vamos a verlo, qué es lo que significa. Ya vimos la palabra tan, ahora vamos a ver la palabra Yosef. Significa morar, habitar, vivir, pero significa también para casarse, ¿no? Nosotros vinimos aquí a Estados Unidos y nos casamos con esta tierra. Esta es nuestra morada, ¿no? Y la palabra ojalín significa tienda o tabernáculo. Entonces Jacob, o sea, la palabra tienda o tabernáculo es ojal, o él, o ojal, que es el singular. Ojalín es el plural. Decía que Jacob habitaba en tiendas, ¿no? Ok, ahora vamos a entender un poquito más esto. Fíjense, en Levítico el Señor nos explica cuando nos está dando las instrucciones para cuando nosotros habitemos en la tierra prometida, dice así: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones, o sea, los cananeos que vivían en la tierra de Canaán, futura tierra de Israel. Por estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus Yosef, a sus moradores, a los que estaban ahí casados. Entonces, pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. ¿Por qué? Porque si no, la tierra nos vomita, es decir, se divorcia de nosotros. Por eso podemos entender el por qué el pueblo de Israel en diversas oportunidades ha sido expulsado de su propia tierra alrededor de todo el mundo. Primero, las primeros 10 tribus fueron expulsadas, después las tribus que quedaron fueron conquistadas por Nabucodonosor. Cuando volvieron a reconstruir el templo después de la muerte de Yeshua, se destruyó el segundo templo y volvieron a ser dispersas por todo el mundo hasta que de nuevo se construyó, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial nombraron de nuevo el Estado de Israel. ¿Por qué sucede eso? Porque la tierra de Israel, que representa la santidad del Eterno, expulsa a los moradores que están en contra de su palabra. Entonces, la palabra Yosef significa también una especie de casamiento. En el libro de Hechos, ¿no?, cuando hay el concilio en Jerusalén, donde discuten qué se le debe exigir a los nuevos creyentes, a los gentiles que se estaban incorporando al pueblo de Israel, la conclusión fue la siguiente: por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moshe, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas, ¿no? O sea, la única exigencia a un nuevo creyente es que no se contamine de la idolatría, de la fornicación, que es lo mismo. Porque si yo soy un hijo de Dios y yo estoy casado y yo tengo sexo fuera del matrimonio, eso es equivalente a una idolatría, porque dentro de mí mora el Espíritu de Santidad del Eterno y yo voy a estarme uniendo con una persona que está fuera de mi matrimonio. Por lo tanto, le estoy dando una importancia a esa persona por encima de la misma Torá y las instrucciones de Dios.
Eso quiere decir que entonces estoy cometiendo un acto de idolatría. Pero dentro del matrimonio, incluso el esposo o la esposa que no sea creyente es santificado por el que es creyente. Entonces, el Señor nos pone unos límites, y fornicación y sexo fuera del matrimonio es lo mismo que la idolatría. ¿Comprendemos eso? Ok. En Isaías 33:20 dice, ya pasando a la siguiente palabra que es ojalín, que es el plural de Ogel. En Isaías 33:20 dice, mira a Sión, ciudad de nuestras solemnidades, porque en Sión estaba el primer templo y el segundo templo. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud o de paz, tienda, ahí está la palabra, Ogel, que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ahí está establecida la morada eterna del Señor, ¿no? Entonces, la palabra tienda está relacionada con el tabernáculo de Dios, con el templo del Señor. Y Yeshua es ese templo, que aunque lo destruyeran, en 3 días iba a ser levantado de nuevo, porque Él resucitó. Por lo tanto, vamos a escuchar este comentario de un rabí, el rabí Obadías Forno, que vivió más o menos en el año 1400 en Italia, haciendo un comentario sobre esta expresión Yosef o Alín. Dice, el modo plural de que Jacob habitaba o se había casado en tiendas o habitaba en tiendas, el modo plural indica que la Torá habla de 2 tipos de tiendas, claramente diferentes. Una es la tienda usada por los pastores, la otra, la tienda descrita en Isaías 33:20, que lo acabamos de leer, que es una referencia a Jerusalén y al templo. ¿Cuál es la función de esa tienda? ¿Cuál es la función del tabernáculo? ¿Cuál es la función de Yeshua? La función de esa tienda es ayudar a las personas a acercarse a Dios y obtener una idea de sus caminos. Y como resultado, llegar a ser santos inspirados por su gloria. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo nosotros depositamos todos nuestros pecados y somos limpios y perdonados. Haciendo este análisis de esas 3 palabras, Tam, Yosef, Ojalín, ahora vamos a volver al versículo y vamos a darle un entendimiento más profundo. Por lo tanto, Jacob, que era un Tam, Yosef, Ojalín, era una persona Tam íntegro, Yosef para casarse, Ojalín en el tabernáculo. ¿Y con quién se iba a casar? Con Elohim, con Dios. Por eso, Dios apartó a Jacob desde el vientre de Rivka para convertirlo en una persona íntegra para casarse con él. Y después de esto, el Señor más adelante le cambia el nombre por Israel. Por lo tanto, Jacob representa no solamente a su persona, sino a todo el pueblo de Israel, a todos nosotros. Podríamos decir entonces que Israel es el pueblo que el Señor está formando en integridad para casarse, Ojalín, en el tabernáculo. ¿Con quién? Con Elohim. Y fíjense que la palabra Ojalín y Elohim, Elohim es Dios, Ojalín es tabernáculos, se escribe igual, solamente las 2 letras de la Lamed y la Hei se intercambian, pero se escribe con las mismas 3 letras, y tienen el mismo valor numérico. Somos el pueblo íntegro para casarnos con el Eterno. Los únicos que están capacitados para casarse con el Eterno es Israel. Israel no tiene más de una esposa. Ok, continuamos y vamos a finalizar ya esta primera parte que yo les dije, ¿no? Con este resumen. La generación de la simiente es la generación de hijos
con Yeshua viviendo en su corazón. El grande servirá pequeño, hablando del Eterno que se hizo hombre, se hizo semejante al hombre. Si nosotros queremos ser grandes, ¿qué tenemos que sernos? Pequeños, humildes. Y de esta manera el Señor con su obra nos hace íntegros para casarnos con Él. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la segunda parte del estudio que habla de cómo terminó de suceder eso, ese traspaso que Abraham había hecho a Isaac de la promesa, y de Isaac se iba a pasar a Jacob. Y cómo eso podemos nosotros aplicarnos a nuestra vida hoy en día. Seguimos con la lectura de la parashá. Vamos a leer ahora Bereshit 25-28, Javi. Llamaba Isaac a Isaac porque de su casa comía, pero Rivka amaba a Jacob. Aquí vemos un hogar medio disfuncional, ¿no? Un papá tenía preferencia por uno de sus hijos y la mamá tenía preferencia por otro de sus hijas, ¿no? Y si analizamos la palabra casa y comía, que fue traducido de esa manera, Sayid significa cazar, pero significa también perseguir y significa jugar. Y Bepif, que lo tradujeron como comía, significa boca, porción o filo. Y no solamente el papá y la mamá eran disfuncionales porque unos tenían preferencias por cada uno de sus hijos, sino que Esaf, que era el que nació primero, también era un hombre que perseguía y jugaba con su boca. Quiere decir que manipulaba a su papá para que lo amara más a él que a su hermano. ¿Entendemos ahora un poco más eso? Ok. ¿Qué dice el profeta Malají, que lo leímos ahorita, que hablaba sobre Jacob y Esaú? Dice, profecía de la palabra de Hashem a Israel por medio de Malaquías. ¿En qué nos has amado? Pregunta Israel al Eterno. ¿No era, responde el Señor, no era Esaf hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaf. En eso es que nos ha amado. Nos escogió sin merecérnoslos. E hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. El Eterno conocía el corazón de Esaf y de Jacob antes de que nacieran y él hizo una escogencia en su soberanía. Ok, seguimos leyendo la parashá. ¿Ya tú leíste, Valentina? No, perdón. ¿Puedes leernos este versículo 29 y 30, por favor? Un día cuando Jacob había preparado un potaje, Isaac vino del campo a Abraham. Isaac vino a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de este guisado. Entonces fui a Abraham. Por eso lo llamaron Edom. Edom significa rojo. Esaf era muy apasionado por sus instintos carnales y había ido a cazar y estaba muerto de hambre y bueno, pues, como muchas veces algunos de nosotros, algunos, no todos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, tenemos hambre y nos ponemos de mal humor y nos queremos comer, si nos dicen cualquier cosa, saltamos encima. Ok. Más o menos, sí. Nos ponemos rojos ahí a la rabia, ¿no? Ok, ¿qué dice el siguiente versículo? No, pero Lía, pero no tiene los aparatos, puedes leer, sí puedes leer. Ok, aguántalo. Jacob estaba probando a Esaú, a ver cuál era su reacción, a ver si realmente, cuál era su corazón. Este versículo que acabamos de leer vale en números lo mismo que el siguiente versículo que está en Job 27:10, que dice, se deleitará en el Todopoderoso
invocará a Dios en todo tiempo. Y esa es la pregunta que se estaba haciendo Esaf en su corazón cuando le hace a su vez la prueba a su hermano, diciendo, bueno, véndeme tu primogenitura, pues. Vamos a ver qué me vas a responder. Vamos a ver qué hay en tu corazón, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta, Valentina? Daniela. Adelante, sí. Esaf no veía más allá de sus narices. Él veía nada más lo que veía en este mundo, su sentido, lo que veían en este mundo. No estaba viendo más allá de que hay una vida en el mundo venidero. Y de verdad que lo más importante para él en ese momento era satisfacer su necesidad del cuerpo, ¿no? Entonces le juró legalmente de palabra a su hermano venderle la primogenitura. No me importa, ¿no? ¿De qué me sirve si me muero? Y menospreció la primogenitura, pero menospreciar la primogenitura es menospreciar el plan de salvación del Eterno. Es menospreciar a la simiente que es el Mesías. Es menospreciar a Israel a través de quien iba a venir la simiente. Era menospreciar la propia salvación de él mismo. Por eso el Señor aborreció a Esaf. Es esa actitud rebelde. Ok, Jeremías 49:10 dice, mas yo, como profecía, mas yo desnudaré a Esaf, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su simiente, esa simiente rebelde. No tiene futuro. Y sus hermanos y sus vecinos, y no será. Por lo tanto, fíjense, Esaf y Judas, que entregó al Mesías, son lo mismo. Tienen una misma manera de proceder y un mismo destino de destrucción eterna. Cuidémonos de esa actitud y orémoslos al Eterno para que nuestros hijos, Dios limpie sus corazones y puedan tener un corazón como el de Jacob. Ahora fíjense, la parte final de la concreción de este estudio y del traspaso de la promesa y la bendición es el momento cuando ya Isaac sabe que va a morir y necesita traspasarle la promesa que Abraham le había traspasado a él, a su hijo, a uno de sus dos hijos. Porque Isaac amaba era a Esaf. ¿Qué dice Génesis 27 del 1 al 4? Alfonso, ahí tienes el micrófono, ¿puedes leernos por favor? ¿No está prendido? Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Isaac, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arcón, sal al campo y tráeme a casa. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráelo para que coma, y que mañana me diga antes que yo muera. Ya estamos llegando al momento culminante, ¿no? Y en ese instante, Rivka estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaf, y cuando Esaf fue al campo a cazar, y fue
al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rivka habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, escuché a tu padre que hablaba con tu hermano Esaf diciéndole, tráeme casa, prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia de Hashem antes de mi muerte. Rivka se angustió porque el Eterno le había revelado que el hijo de la promesa era Jacob, ya su esposo se iba a morir y pretendía era bendecir a el otro hijo, ¿no? Se angustió. La angustia no es buena consejera. Nunca tomemos decisiones importantes en medio de la angustia. Tenemos que calmarnos, pedirle al Señor. No, yo no digo que no nos angustiemos, porque sabemos que eso nos sucede a todos. Pero sí debemos acudir al Señor en oración, buscar paz, y en medio de la paz sí, y de escuchar su voz, sí tomar las decisiones que tengamos que tomar. Continuamos con la historia. Puedes leernos, Juanita, los versículos 8 y 10 del capítulo 27. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a recompensa. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. La astucia humana. La astucia humana está conectada con la mentira y nos aleja ¿de qué? De la palabra del Eterno, ¿no? Y era la misma astucia que Sara, siendo esposa de Abraham y habiendo recibido la promesa de un hijo, como ya era vieja y no tenía ya la posibilidad de tener hijos, dijo, listo, vamos, te voy a entregar a mi criada, van a ser el hijo de ella y nosotros lo vamos a adoptar, y ese es el hijo de la promesa. Nació Ismael, que es enemigo de Israel hasta el día de hoy. ¿Sí? Y la astucia humana no obra la justicia de Dios, nos aleja del Eterno. Nosotros tenemos que confiar que el Señor, si Él prometió algo, lo va a cumplir. Si el Señor le prometió a Rivka que la bendición era para Jacob, ella tenía que hacer como Abraham cuando fue a entregar a su hijo Isaac, que decía, bueno, el Señor él resucitará a Isaac si yo lo mato, pero Él me dio una promesa, yo creo en Él. Así tenía que haber hecho Rivka. Ella no tenía que haber ideado un plan astuto de engaño para poder recibir la bendición Jacob, sino que tenía que confiar en el Eterno. Continuamos. Abraham, ¿puedes leernos los versículos 11 al 14, por favor? Ok, amén. Bueno, fíjense, Isaac le hizo caso a su mamá. Eso está muy bien, que los hijos obedezcan a los padres. Eso está excelente. Pero nunca por encima de la palabra del Eterno. Porque la mamá, Isaac sabía que iba a hacer algo, Jacob sabía que iba a hacer algo malo, que iba a decir una mentira y que eso le podía traer graves consecuencias. Pero las mamás están dispuestas siempre a darlo todo por sus hijos.
pero tampoco debe ser a costa de maldecir sus propias vidas, ¿no? No, que tu maldición caiga sobre mí, no te preocupes, haz lo que yo te digo. No, los hijos deben honrar a sus padres, pero siempre sabiendo que por encima de todos nosotros está nuestro Padre Celestial, al cual debemos fidelidad. Entonces hay un límite en la obediencia, que es la palabra del Señor. Sin embargo, Jacob decidió obedecer a su mamá. Luego seguimos con la historia. Renata, ¿puedes leernos los versículos 15 al 17? Entonces Rivka tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, le puso las pieles de los cabritos sobre las manos, y sobre la parte latina del cuello, y le puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo. Listo, ya la escena está servida, está todo listo, ¿no? Perfecto el plan, ¿no? Ahora fíjense, Rivka actuó con astucia. ¿Cómo actuó Isaac? Lo dice el Evangelio en Hebreos 11:20, dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Los bendijo a los dos, pero una sola era la bendición de la simiente prometida, ¿no? Entonces vamos a continuar con la historia y dice así. Fíjense, Isaac ya era muy viejo, no veía bien, y entonces no confiaba en el sentido de la vista y quiso usar el oído. Miren lo que dice aquí. Dice, entonces él fue a su padre y dijo, Padre mío, y éste respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Hashem tu Dios hizo que así me acaeciera. Fíjense. Un segundo. Ok, no sé si me comí una parte, pero Isaac no veía bien y entonces le pregunta, ¿quién eres tú, hijo mío? Para poder, a través de la voz, reconocerlo, ¿no? Porque no lo veía bien, está correcto. Ahora, siguiendo con la historia, Isaac no confió en lo que escuchó y quiso probar con el otro sentido que es el tacto. Tenemos 5 sentidos. ¿Y qué fue lo que dijo? Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Está todo confundido. Cúnchale. No me funcionó la vista. El oído, oye, pero te toqué y, oye, no estoy seguro todavía. Entonces, seguimos con la historia y le preguntó, ahora vamos a pasar del tacto al gusto. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió el gusto. Vamos a ver si esta es la comida que prepara Esaú. Continuamos. Fíjense lo que le dijo. No lo convenció la comida. Le dijo, te ruego, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. ¿Para qué? Para olerlo. Ya, este es el último de los sentidos.
No hay más sentidos. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Hashem ha bendecido. Cuando nosotros vayamos a tomar una decisión muy importante en nuestras vidas, nosotros tenemos que usar todos los sentidos que el Señor nos ha dado, pero los sentidos espirituales. Y hasta que el Señor no nos confirme, no tomemos la decisión. Cuando el Señor nos confirme, podemos tener paz. Aunque no comprendamos todas las cosas, podemos tener paz, que esa es la voluntad del Señor. Fíjense lo siguiente. Hay un midrash con respecto, un midrash es una leyenda. Hay comentarios y hay midrash. El midrash son leyendas que no necesariamente son verdad, pero que tienen una gran enseñanza, aunque pueden ser verdad también. Miren esta leyenda con respecto a eso que acabamos de leer. Midrash Tanjumá, Toldot 11:4. Cuando Jacob entró en la habitación, una fragancia del jardín del Edén lo acompañó. Una fragancia tan agradable que la mente del justo, o sea, la de Isaac, se tranquilizó, tuvo paz. Como se dice, mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. ¿Y cuál es el campo que Dios ha bendecido? Cuando el Señor fue a castigar al hombre, dijo: maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra no es ese campo bendecido. El campo bendecido, ¿cuál era? El Edén. Ese era el olor que sintió. Por eso dijo: el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido, es decir, al jardín del Edén. Sin embargo, cuando Esaf entró, que eso está más adelante, Gehenna se le reveló. Gehenna es como decir el infierno. Por lo tanto, dice la Escritura, que Isaac tembló extremadamente. Isaac estaba asombrado y gritó: veo al infierno y a Esaf, y están haciendo que las llamas se eleven. Entonces fue una revelación espiritual, por fe, ¿no? Y hay otro midrash, que es el midrash Tanjumá Toldot, que es muy interesante. Miren lo que dice: antes que el tabernáculo se estableciese, los altares fueron permitidos, y el servicio sacrificial fue realizado por el primer nacido, por Adán. Se recuerdan que ellos, cuando pecaron, Adán y Eva se fabricaron y se cosieron unas hojas de higuera para tapar su pecado. Y el Señor les dio unas pieles y le dijo que se quitaran eso que ellos habían hecho. Quiere decir que hubo un sacrificio, aunque el tabernáculo no había sido construido, ¿no? Por lo tanto, el santo Hashem vistió a Adán con vestiduras de sumo sacerdote, que eran los que encargados de hacer ese sacrificio, por lo menos el sacrificio de Yom Kippur, ya que fue el primogénito del mundo. Noé, vino y se los pasó a Sem. O sea, Noé heredó esas vestiduras. Después Noé se la entregó a su hijo Sem. Sem se lo entregó a Abraham. Y Abraham se las pasó a Isaac. Isaac se los pasó a Esaú, que era su primogénito. Y continúa el midrash diciendo que Esaf, sin embargo, vio a sus esposas sirviendo a ídolos, porque Esaf se casó con las mujeres cananeas. Lo dice más adelante, o lo dijo un poco más atrás, que no lo vamos a leer. Él se casó con hijas de los hititas, que eran cananeos. Esaf, sin embargo, vio a sus esposas sirviendo ídolos y depositó la ropa donde su madre. Mira, mamá, guárdame esta ropa ahí. Por eso es que Rivka tenía en su poder esas mejores vestiduras de Esaf. Cuando Jacob se levantó y tomó la primogenitura de Esaf, porque Esaf se la vendió por un plato de caraotas rojas o de lentejas, ¿no?
ella dedujo que Jacob tiene el derecho de ponerse esa ropa, porque Esaf le vendió la primogenitura. Así se afirma en Génesis 27:15. Entonces Rivka tomó las mejores prendas de su hijo Esaf, que estaban con ella en la casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Jacob se acercó a su padre Isaac y le emitió un aroma, así dice en Génesis 27:27, y al notar el olor de sus vestidos, los bendijo, porque olían al jardín del Edén y al primer sacrificio. Fíjense, la expresión, aquí vamos a usar la gematría que nos va a terminar de aclarar qué fue lo que pasó en ese instante. Esa expresión, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, está conformada por esas 8 palabras. Ahí está el valor de cada letra, de cada palabra, y la sumatoria de esas palabras da 1888. Los que anteriormente han estado aquí, hemos estado estudiando, sabemos que 1 representa a Dios y 888 representa a Yeshua, pero en su nombre griego, Jesús. Vale 888. Entonces, ¿qué fue lo que la fragancia que olió Jacob, que olió Isaac en ese momento? Fue la fragancia del Mesías Yeshua, revelado a través de la gematria. Fíjense, y esto nos lo confirma la Torá y nos lo confirma el Nuevo Testamento. En Isaías 11, del 1 al 3 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el papá de David, y un renuevo retoñará de sus raíces, hablando del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, y le hará oler en el temor de Hashem. El Mesías huele en el temor de Hashem. El Mesías huele el temor de cada uno de nosotros, si somos temerosos o no somos temerosos. Cuando nosotros oramos, Él huele nuestras oraciones como incienso que sube hasta su presencia. Y Él sabe si tenemos temor de Él o no tenemos temor de Él. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, porque Él huele si tenemos temor de Él o no. En 2 Corintios 4:16 dice sobre los hijos de Dios: pero gracias a Dios que en Mashiach siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia, el olor de su conocimiento. Porque fragrante aroma de Mashiach somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Para los que no tienen temor de Dios, olor de muerte, condenados. Para los que tienen temor de Dios, olor fragante para vida. Y ya la conclusión es lo siguiente: nosotros tenemos que ser como Isaac, que utilizó todos sus sentidos para poder tomar la decisión correcta. Aunque lo estaban tratando de engañar, él tomó la decisión en función a la fe, como dice Hebreos. Y aquí dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, así como tenía Isaac sus sentidos ejercitados, y era un hombre maduro. En Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la Torá. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer y practicar. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿A qué lo compara?
al amor al prójimo, así como habitamos nosotros aquí en este momento, es como un aceite, un óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que es el sumo sacerdote, que representa a Yeshua, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, que fue lo que olió Isaac cuando mandó a llamar a Jacob. Y mire a qué lo compara, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, donde estaba el tabernáculo, el ojal, porque allí mandó Hashem la bendición, que es la vida para siempre, es decir, la vida eterna. Esa es la bendición que le dio Isaac a Jacob y que ha sido traspasada hasta el día de hoy a todos nosotros y que nosotros debemos darle a los demás, pero con un discernimiento espiritual, ejercitando todo nuestro sentido. ¿Cómo? En amor. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En hebreo se dice, Hinei Matov, Umanaim, Shevetahim, Ganyaha. Vamos a cantar esta canción aquí rápidamente. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Hinei matov umanai, shevetahim ganyaha. Hinei matov umanai, shevetahim ganyaha. Hinei matov, la 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 la. Hinei matov, la 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 la. Hinei matov, la 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 la. Hinei matov, la la.